El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos, los saluda su anfitrión José Ordóñez y hoy me acompañan aquí en cabina 4 jóvenes que ya han estado con anterioridad en Eleva tu Visión. Son miembros fieles del Templo Sinaí desde hace años, creo que desde que nacieron prácticamente, y han estado buscando a Dios para tener algo para compartir con la audiencia de Eleva tu Visión. Así es que, sin mayor introducción, dejo el tiempo a Yamina, Mercedes, Ethan y Gabriel. Buenas noches, hermanos, es un gusto poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Buenas noches, hermanos, es, como dice Gabriel, un gusto estar con ustedes en este programa y ha sido un gusto estar compartiendo este tiempo con mis compañeros. Mi nombre es Mercedes Ordóñez. Buenas noches, hermanos, mi nombre es Ethan y igual es un gusto estar aquí con ustedes y esperamos que esto sea de bendición en cuanto a ustedes como para nosotros. Buenas noches, mi nombre es Yamina Rangel y igualmente es un gusto poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, ¿alguien quiere mandar algún saludo? Yo saludos a mi familia y a todos los hermanos del Templo Sinaí. Igual, saludos a mi familia. Pues saludos muy especiales a Guatemala y a todos mis compañeros de trabajo. Y yo quisiera mandar un saludo muy especial, pues bueno, a todas mis amigas que están en todos lados de la República Mexicana, las quiero mucho, y también a mi familia un beso, te amo mucho, mamá. Y bueno, esta noche quisiéramos hablar de un tema que es muy amplio, pero solo quisiéramos tocar algunos puntos, y me refiero acerca del amor. Cada quien tiene una idea de lo que es el amor, todos, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Entonces todos tenemos una idea acerca de eso, pero quisiéramos centrarnos en cómo Dios ve el amor, cómo dice la Escritura que es el amor de Dios. Para comenzar quisiera que veamos lo que encierra esta frase, Dios es amor. Gabriel, tú tienes algo que decir acerca de esto, ¿verdad? Así es, Yamina. Fíjate que Dios es amor es una frase que solemos escuchar mucho y hemos hasta llegado a acostumbrarnos a ella, porque incluso la podemos ver en carros que dice Dios es amor o Jesús te ama y cosas así. Y nosotros podemos llegar a pensar, sí, pues qué bonito, Dios es amor, es cierto. Y ya, no le damos mayor importancia. Pero en realidad es una frase que encierra tanto y tanta profundidad que la verdad vale mucho la pena profundizar en esto. Así es, pero ¿qué significa o qué encierra esta frase, Dios es amor? Pues mira, para poder saber lo que encierra esta frase hay que primero definir lo que es el amor. Y pues como todos sabemos hay demasiadas definiciones del amor y hay muchos tipos de amor. Pero para ver esta noche queremos basarnos en lo que dice el apóstol Pablo sobre el amor. Él escribe al amor en 1 Corintios 13 de la siguiente manera. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Gabriel, con esto que estás diciendo, podemos ver que el amor, a diferencia de lo que normalmente pensamos, no es solamente un sentimiento, sino que es algo que es demostrado con acciones. Así que quiero que veamos en 1 de Juan 4:8, que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí vemos que para poder amar necesitamos algo, y esto es una relación con Dios. Necesitamos pasar tiempos con Dios para que lo que Él es sea formado en nosotros. De otra manera, tristemente, no lo vemos así normalmente, pero no vamos a poder amar como se debe amar. Sí, hermanos, y si algo me queda muy claro es que al amar involucra sufrir.
El amor, como dice Primera de Corintios, como comentaba Gabriel, el amor es sufrido, el amor no tiene envidia, el amor todo lo cree, etcétera, etcétera. Pero cuando amamos de verdad, olvidamos todo eso y solo amamos. Así es. Y hemos visto que esta frase hemos dejado más bien de darle una importancia, la hemos tomado a la ligera. Dios es amor. Sí, pues de hecho involucra, como veremos más adelante, Yamina, hasta morir por nuestros hermanos, como lo hizo Jesús. Y fíjense que es interesante ver que dice Dios es amor y no dice Dios tiene amor. ¿Por qué? Porque Él es la misma esencia del amor y nos lo demuestra muy claramente con el hecho de que Él envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros. Y el pensar que el creador de todo, el único Dios verdadero, el omnipotente, el Dios de dioses, mandó a su Hijo a morir por nosotros, eso es algo increíble. Y qué tremendo, porque nosotros aún así tenemos la libertad para decidir si vamos a tomar ese sacrificio o no. Por esto es que dice Juan que desde antes de la fundación del mundo, Él decidió amarnos. Él es tan humilde, tan grande que es Dios, a través de la persona del Señor Jesucristo, que Él vino a esta tierra a vivir como uno de nosotros, a vivir como un mortal, morir y aún ir al infierno, hacer todo este sacrificio, pero ¿saben qué? Él nunca, pero nunca va a forzarnos a amarlo. Es increíble eso. Así es, y muchas veces uno puede hablarle a la gente de lo que es Dios, de lo que Él hizo por nosotros, y aún así deciden no rendirse. Y Yamina, no solamente la gente que está afuera, sino nosotros mismos, día con día. El Señor nos da muestras de amor y Así nosotros decidimos no recibirlas. Nosotros también estamos decidiendo rechazarnos al amor de Dios. O incluso muchas veces las podemos tomar por sentado. Sí, Gabriel. ¿Cómo es cuando amas a alguien profundamente y le demuestras tu amor a esa persona y le das tu corazón, todo, y ella te rechaza? Sentimos un dolor muy fuerte, ¿verdad? Y muchas veces podemos no llegar a perdonar a esa persona, o sea, que nos hace una herida o algo así. Así es, o sea, una persona que nosotros amamos mucho, cuando como tú dices, Ethan, nos hace algo, podemos sentir y guardar rencor hacia esa persona. Entonces pensemos en cómo se sentirá él cuando nosotros rechazamos su amor. Claro, él no guarda rencor hacia nosotros o se queda así enojado hacia nosotros como nosotros podemos llegar a hacerlo. Pero la Biblia dice en 1 Juan 4:19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, Dios a nosotros nos tuvo que amar primero para que nosotros la amáramos a Él. Y aún así, Él mostrando ese amor hacia nosotros, como tú dices, Mercedes, tristemente y lastimosamente, podemos llegar a rechazarlo e incluso lo hacemos. Y Gabriel, claro que le duele, de verdad que yo sé que somos inmerecedores de ese amor. Así es. Miren, en Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que todos nos descarriamos. Y Dani, no solamente esto, en el Salmo 69:20 dice acerca en este momento en el que Jesús estaba padeciendo. Él dice, esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Es increíble pensar que desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, Él se despojó de todo su poder y vino a nacer ¿en dónde? En un pesebre. Imagínense, Él siendo Rey de Reyes, el creador del universo. Él pudiera haber escogido nacer donde Él hubiera querido, pero ¿dónde decidió Él nacer? En un pesebre. Esto es increíble. Adentro de un establo, el lugar donde comen los animales. Y ni siquiera en el patio de su casa, o sea, como tú dices, en un pesebre en donde comen los animales. Eso Así habla de es. su humildad y de Sí. su amor hacia nosotros. Así es, y es increíble que desde el principio tanto fue su amor que Él estuvo dispuesto a esto. Así es, y qué maravilla, es algo tan grande que podríamos seguir hablando y hablando acerca del amor de Dios,
Pero así como dice en Juan 21:25, dice, si se escribiera en detalle lo que él hizo, el mundo no podría contener tantos libros. No, hombre, aquí te quiero interrumpir, Yamina, y de verdad esto es algo en lo que debemos de meditar, porque a veces leemos y no valoramos su amor. O sea, leemos de todas las buenas obras que hizo y decimos, sí, la Biblia está llena de ellas. Pero pensar que el libro no podría contener tantos libros, o sea, yo creo que ni todas las palabras del mundo llenan Monterrey. Ahora imagínense, todo el mundo es algo maravilloso. Ajá. Sí. Y así como dice el Salmo 45, dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Es una maravilla esto, es, como dices tú, algo que no se puede comprender. Amén. Y bueno, una forma en la que yo he visto que Dios confirma su amor hacia nuestras vidas es en las pruebas. Y mucha gente me ha tocado ver escuchar también, que ha llegado al punto de decir, Dios no existe. ¿Por qué? Porque están sumergidos en una angustia y pues sí, me ha tocado saber de personas que viven cosas terribles en sus vidas, ¿verdad? Trabajas en un hospital. Así entonces, es. Ahí ves de todo. Sí, la verdad que uno se topa con cada historia que uno dice, ay, Dios mío, ten misericordia. Pero viendo esto a la luz de lo que Dios es, nosotros nos podemos dar cuenta que el hombre en general, todos, no tenemos ni idea de lo que realmente es el amor de Dios. Así es, Yamina, y realmente si nos detenemos a pensarlo, el sufrimiento es parte de la vida. Todo hombre, todos los que estamos aquí hemos sufrido. Nosotros siendo jóvenes también hemos visto a nuestros padres sufrir. Y si vamos en la historia y vemos grandes hombres de Dios, que tú dirías, wow, ¿cómo es que ellos también sufrieron? Y en la Biblia, creo que hay un ejemplo del cual quisiera comentar. El ejemplo más grande para mí es el de Job. Resalta a la vista, porque él era un hombre que dice en este libro que él se sentaba con los reyes. Ese era el estatus que él tenía. Y en eso, en un día, él perdió todos sus ganados, ahí iban todas sus riquezas, todos sus siervos, también perdió a todos sus hijos. Luego, días más tarde, llegaron 4 amigos de él que lo único que hacían era reprocharlo por sus pecados. Imagínate qué dolor. Exacto, como él dice, wow, qué consoladores los que me han tocado. Pero viendo este cuadro de Job, cómo perdió todo, me impresiona mucho. Bueno, creo que uno puede llegar a perder, digamos, todas sus riquezas y aún así poder aguantarlo. Sí. Pero dice la Biblia que él perdió a todos sus hijos en un solo día. Dice que sus hijos estaban reunidos en una fiesta, en una casa, y que llegó un viento muy fuerte y derrumbó esa casa. Entonces, imagínense perder a todos tus hijos en un solo día y aún así tener paz en el Señor. Es algo que solo de Dios. Sí, es algo solo de Dios. Y Job hizo una pregunta, ¿saben? Que creo que es muy importante que cada uno lo hagamos en tiempos difíciles. ¿Acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Y hablando acerca de las pruebas, yo creo que los discípulos de Jesús han de haber tenido estas preguntas respecto a ellas, porque Jesús vio necesario decirles esto en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Esta es una aseveración que Jesús les hace. Van a tener aflicción porque así van a ser las cosas. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bonito, de verdad, otra vez, perdón que te interrumpa. Yo vencí al mundo. Él ha vencido todo lo que hay en este mundo, todos tus problemas, lo que te estresa, tus lesiones, cualquier cosa. Y muchas personas piensan que no va a haber aflicciones, que todo es felicidad, pero no, yo pienso que las aflicciones van más allá de nuestro poder. De nuestro poder, sí, pero es algo que nos forja como personas y que nos hace encontrarnos con Dios muchas veces. O sea, yo creo que es muy necesario estar en aflicción. Así es. Y dicho en otras palabras, las pruebas son oportunidades para buscar a Dios, pero también son oportunidades que Dios aprovecha para revelarse en nuestras vidas. Un ejemplo es, por decir,
Si de repente resulta que estás enfermo, de lo que sea chico, sea grande la enfermedad, ahí Dios puede revelarse a tu vida como el sanador. Sí. Puede revelarse a tu vida tal vez en otra circunstancia como tu salvador, puede revelarse como tu proveedor. O sea, Dios es como un diamante que tiene muchos cortes, muchas facetas, y siempre hay una forma, por donde tú lo veas, es una forma nueva de conocerlo. Sí, Yamina, y ahorita que estás mencionando esto, me gustaría hacer un comentario que muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando pensamos en una prueba, pensamos en el sufrimiento, podemos pensar en el dolor, y si lo vemos de una manera positiva, pensamos en que Dios está con nosotros, que es cierto y que Él está haciendo una obra en nosotros y que así podemos conocerlo de una nueva manera. Pero muchas veces se nos olvida pensar en lo que viene después de la prueba. Y esto es algo en lo que Pablo pensaba. Pablo, que era un hombre que pasó por demasiadas pruebas. Y él dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse, hablando de lo que viene después de la prueba. Amén. Una forma de mostrar también nuestro amor es confiando en Dios. Salmos 3:5 nos dice, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Aquí vemos la confianza plena que podemos tener en Dios, sabiendo que Él está en control de todas nuestras cosas. Me gusta mucho la frase, yo me acosté y dormí, porque muestra una total paz. Casi siempre cuando tenemos algo que nos estresa, incluso un problema chiquito, lo primero que hacemos al dormir es pensar en eso. Bueno, al acostarnos, y no nos deja dormir. Así es. Nos tiene vueltas y vueltas. Sí. Y no solo dice, me acosté y dormí, sino que dice, y desperté. O sea, cuando pasas una noche muy estresado, te cuesta levantarte. ¿Pero por qué se despertó? Porque Jehová me sustentaba. Amén. Y algo que me pasaba a mí también con la rodilla, cuando yo sufrí una operación en la rodilla, de unos ligamentos cruzados. Me dormía estresado, se los confieso, y cuando me levantaba, lo primero que hacía era pensar, ojalá hice un sueño, ojalá hice un sueño. Sí. Y movía la pierna y los primeros días decía, no es un sueño. Es algo muy fuerte. Sí, pues en realidad es que una de sus muchas misericordias que tomamos por sentados es el poder despertar, y despertar en paz es Amén. algo que solo Dios, en realidad, solo Dios puede darnos. Así es. Y fíjense que después en el siguiente salmo, el 4, en el versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Otra vez, en el siguiente capítulo habla sobre la confianza que David tenía en Dios. Y como sabemos que es el mismo Dios del cual aquí el salmista está hablando, pues nosotros también podemos llegar a tener esa confianza. Saben, yo pienso que David conocía el significado de lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A mí me encanta hablar de David. David, de verdad, es un modelo a seguir. David vivía perseguido. Él sabía que había un propósito para todas las situaciones de su vida. En Salmos 34, 19 y 22, nos dice el verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El verso 22 nos dice, Jehová redime el alma de sus siervos, y no será condenado cuanto en él confían. Es que necesitamos confiar en Él en todo tiempo, dándole nuestra vida día con día. Y David deja ver lo que dice en el Salmo 3, que él tiene una confianza plena en el Señor, cuando él dijo, no tendré temor de 10 millares. Y esto, él lo decía de una forma muy literal. Pues sí, tan literal, porque Saúl estaba persiguiendo a David con todo el ejército de Israel. Y no lo estaban buscando para, no sé, hacer una carne asada o algo así. No, para nada. No, lo querían matar, así, imagínense. Sí. Imagínense vivir así, abrir los ojos y pensar, ¿será que hoy es el último día de mi vida? O sea, es algo que, como dices tú, realmente David tuvo que ejercitar eso, confiar en Dios. Y en otras palabras, podemos decir que confiar en Dios es caminar en el terreno de lo eterno. ¿Por qué digo esto?
porque debemos dejar nuestro propio raciocinio, nuestras propias soluciones, o sea, abrir nuestros ojos a otro horizonte. Muchas veces nuestros horizontes son demasiado limitados, ¿verdad? Pero cuando vemos a Dios, nuestro horizonte cambia. O sea, es dejar de ver nuestro propio camino. Confiar en Dios es caminar en fe. Amén. A Dios no lo tenemos físicamente, aunque quisiéramos abrazarlo, verlo, y sería un poco más fácil confiar en Él, pero no es así, no lo tenemos físicamente. Entonces, ¿cómo le debemos demostrar nuestro amor? O sea, lo podemos demostrar confiando en Él. Y fíjense lo que es la confianza en el Señor. Fue algo tan importante que fue, pues se podría decir, las primeras indicaciones que Dios les dio al pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto. Él les pidió que confiaran en Él. Era algo muy simple, mas sin embargo vemos que prueba tras prueba que Dios enviaba a su pueblo en el desierto, ellos demostraban que tenían todo menos confianza en el Señor. Entonces, muchas veces nosotros así nos comportamos delante de Dios. Así es. Y quizá sea un poco difícil entender por qué confiar es demostrarle amor al Señor. Pero yo quisiera dar un pequeño ejemplo. Cuando un niño está yendo por primera vez a las albercas con sus papás, él va y lo único que él ve es un hoyo lleno de agua. Y esto al niño le da miedo porque es algo que no conoce. Pero adentro de la alberca está su papá. Y su papá le dice, ven, mientras el niño está en la orilla, le dice, ven, lánzate, yo te cacho. Y el niño se lanza. ¿Por qué? Porque él ama y conoce a su papá y porque él confía en su papá por ese amor. Pues miren, qué lindo que mencionaron este ejemplo en el contexto de Israel saliendo al desierto, porque realmente ellos no sabían, pero no tenían ni la menor idea de dónde los estaba llevando el Señor. Y fíjense que hasta hace poquito yo me puse a pensar, pues no fue una idea mía, lo estábamos comentando con alguien. Cuando ellos salieron de Egipto no tenían todavía sus tiendas de campaña, sus carpas, sus lienzos, sus bolsas de dormir, no tenían aparejos de viaje, y sin embargo Dios solo les dijo, salgan de Egipto y yo me voy a encargar de ustedes. O Moisés les dio ese mensaje. Dios quería que ellos aprendieran a amarlo por la confianza que iban a tener en Él. Muy buen ejemplo el que ponían. Así es. Y siguiendo con esto mismo, ¿cómo debemos amar? Y tanto tienes un verso, ¿verdad? Sí, en 1 Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. La Biblia dice que nuestro amor no debe ser fingido. En otras palabras, no debe ser un amor hipócrita. ¿Qué es un amor hipócrita? Ya lo vimos en 1 Juan, de palabra. Cualquier persona puede decir que ama a alguien y puede decir cosas muy bonitas de esa persona que la ama. Incluso puede decir que daría su vida por esa persona. Pero cuando llega el momento de demostrar ese amor con hechos, es cuando llega el verdadero amor hipócrita. Y es una palabra muy fuerte. Pero pues muchas veces así es, hermanos. Exacto. Y Dios nos los demuestra muy claramente en el hecho de que Él nos amó y envió a su Hijo al mundo. O sea, fue un amor de hecho. Pero ¿por qué solo basarnos en este hecho? Porque por la simple razón de que ese es el sacrificio más grande que se ha hecho y el que se hará. Y es por eso que lo tomamos como base. O sea, es un ejemplo que Cristo mismo nos dejó. Sí, Yami, es que Él quiere que lleguemos a ser como Él. Él quiere que lleguemos a ser un reflejo de lo que Él es. ¿Y qué involucra esto? Involucra reflejar su amor, que es un amor no fingido. Sí, de veras, jóvenes, qué precioso lo que están cubriendo ustedes, y creo que el siguiente punto es algo acerca de que es no fingido. Pero miren, antes de ir al corte quiero darles un mensaje a nuestros oyentes, extenderles una invitación para que nos acompañen en el seminario que tendremos el 19, sábado, y 20, domingo de agosto. Esto es dentro de 2 fines de semana. Será en el Centro de Convenciones Intermex, aquí en Monterrey, México.
y el maestro será el hermano Oscar Ríos de Medellín, Colombia. El tema que van a compartir es la labor del discípulo. Para mayor información, si ustedes quieren asistir, si ustedes quieren presentarse y conocer los horarios, por favor escríbanos a nuestra dirección de elevatuvisionmonterrey@gmail.com, elevatuvisionmonterrey@gmail.com. Recuerden entonces, Sintermex en Monterrey, 19 y 20 de agosto. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx.
Y siguiendo con este programa, el hermano nos decía que antes del corte que íbamos a estar viendo unos puntos acerca de cómo hacer que nuestro amor no sea fingido, ¿verdad? Y tú, Mercedes, tienes algo al respecto, ¿verdad? Así es, Yamina. Quiero que nos pongamos a pensar, al ver detenidamente nuestras vidas, creo que cada uno hemos podido ver ocasiones, contadas, muchas ocasiones, en las que hemos tenido dificultades o pruebas y ha habido alguien, ya sea un extraño, un familiar, un amigo, que llega y nos da una palabra de aliento, o quizás solamente nos dio una palmadita en la espalda y eso nos animó. Y quizá en ese momento ni nosotros, ni esa persona nos dimos cuenta, pero esa persona estaba siendo un canal por el cual Dios nos estaba mostrando su amor. Así es, Mercedes, y ahorita tú estás hablando de alguien que es enviado a tu vida, pero la verdad es que nosotros también podemos llegar a ser ese canal de amor, o sea, Dios puede usarnos a nosotros sin saber. Podemos llegar a alguien y darle unas palabras de ánimo y es Dios hablando a través de nosotros. Y es que cuando tenemos el amor de Dios, nos sentimos completos, podemos dar ese amor a todos. Así es. Es algo natural que fluye. Así es, algo que brota. Y si me permiten, yo quisiera contar dos historias, dos cosas que acaban de sucedernos, una bastante reciente. Estuvimos viajando con la familia y ya veníamos de regreso y veníamos en carretera y yo iba manejando y en eso una de las llantas delanteras estalló. Para empezar, yo vi la mano del Señor como en ese momento no venían carros y al carril derecho y yo me pude orillar sin ningún problema. Y bueno, nos bajamos y empezaron a llamar a la aseguranza y a hacer todas esas llamadas que es bastante largo. Y luego estábamos en eso cuando en eso un camión de esos que llevan transportando otros carros encima, también se le explotaron 2 llantas a ese camión, como a 100 metros de nosotros. Y ese camión muy rápidamente se tuvo que orillar y pasó a metros de nosotros. ¿Se escuchó cuando se reventaban las llantas? No recuerdo. Creo que sí, se escuchó. Lo impresionante, Ethan, es que no nos pegó a nosotros ese camión. Sí, es un milagro eso. Así es, fue un milagro. Y bueno, estábamos en las llamadas y resultó que de la aseguranza solamente podían llevar a 2 personas cuando llegara la grúa. Entonces éramos 5, necesitábamos buscar a alguien más que se ofreciera a traernos. Y mis papás hablaron con un hermano conocido, el hermano Roberto Arzola, que vivía cerca, pero pues tampoco muy cerca de donde estábamos. Y el hermano muy dispuesto se ofreció a ir por nosotros. Y pasaron como 2-3 horas y en eso nos toca la ventana el hermano y el hermano llegó con una bolsa llena de aguas para que tomáramos, muy dispuesto, aguas frías, nos subió a su carro, nos encendió el clima para que no nos diera más el calor, que saben que en esta época por acá es muy fuerte. Y luego él se llevó a los 3 de nosotros que necesitábamos ayuda a llegar a la ciudad. Y mientras nos íbamos, nosotros vimos que el señor del camión se estaba acercando con mi papá rodando una llanta. Y después mi papá nos contó que ese señor, en medio de su propia necesidad, él nos llevaba esta llanta para cambiarla. Guau, Mercedes, imagínate, o sea, ellos, los camioneros, tienen el tiempo contado, sí. Siempre, viven en el momento, y pensar que él tuvo el amor, porque eso es amor, de llevarles las llantas, de ver su necesidad, y no solo la de él, que fueron 2 llantas, y también pensando en el hermano Roberto, qué bonito, cómo Dios se manifiesta con su amor. Así es. Que nos dice, no estás solo. Así y estoy seguro que el hermano Roberto no lo hizo pensando, voy a quedar bien con ellos. Para nada, no creo, estoy bien seguro que no lo hizo por eso. Así es. Y nosotros, la verdad, pudimos ver la mano del Señor en todo esto que pasó. Pero, Gabriel, tú decías que nosotros también tenemos que estar con los ojos abiertos para ver cuándo el Señor quiere que nosotros demostremos este amor. Y fue tal vez hace como 2 meses, un grupo de la iglesia fue a repartir unos tacos en una clínica, que como sabemos no somos los únicos que lo hacemos, pero fuimos y estábamos a punto de terminar la actividad, cuando uno de mis hermanos me dice, mira aquella señora, era una señora que estaba hablando por teléfono y se notaba muy angustiada, me daba pena acercarme, pero ya nos íbamos, entonces ella seguía en el teléfono y yo me acerqué, y lo único que hice fue abrazarla. Y la señora empezó a llorar y seguía hablando con la persona en el otro lado del teléfono.
Luego llegó una hermana ya mayor también conmigo y la hermana esperamos allá que colgó, se puso a contarnos sus problemas, tenía a alguien hospitalizado, a su mamá y bueno, ella hasta había pensado quitarse la vida momentos antes. La hermana y yo nos conmovimos y la hermana empezó a orar por ella. Y al terminar la oración ella nos expresaba cuánta paz sintió ella primero cuando yo la abracé y luego cuando estuvimos orando con ella. Y es impresionante la verdad cómo el Señor nos permite demostrar ese amor y nos hace sentir su amor. Pero quiero que veamos unos ejemplos en la Biblia que demuestran distintos tipos de amor. Jonatán nos muestra un amor hacia David, que no le importaba su propia vida con tal de asegurar el bienestar de David. Encontramos distintos pasajes que dicen que él amaba a David como a sí mismo. Y él le dijo a David cuando él sentía que Saúl lo quería matar, nunca tal suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? También en 1 Samuel 23:17 Mercedes dice, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre lo sabe. Como él está retando al rey. Así el amor verdadero, de verdad que está dispuesto a arriesgar nuestros deseos y hasta la vida por nuestros hermanos, porque lo vemos como a nosotros mismos, o sea, a nuestros hermanos los amamos igual. Sí. Imagínense a Jonatán, era el próximo heredero, o sea, él seguía su legado, sí. Él iba a construir su propio legado, y estamos hablando que en Israel eran tiempos donde era un pueblo poderosísimo. Se le llamaba la época de oro. Entonces, imagínense a lo que renunció él por amor a David, que él sabía que él era el escogido. ¿Qué amor estaba mostrando Jonatán al ceder su trono en realidad, o lo que le correspondía a él a David? Porque vemos a lo largo de la historia cómo incluso hasta el día de hoy todos o la mayoría luchan por el poder. Y no, hombre, no solo eso. Él también dice, yo seré tu segundo. O sea, no dice, me voy a ir a otra parte a reinar. No, él estaba dispuesto a ser el segundo de David. Así es. Y algo muy importante que debemos de ver en esta historia es que la vida de David estuvo en manos de Jonatán. Si lo viéramos de un modo, como tú dices, Gabriel, como se mueven los gobiernos actualmente, los reinos, Jonatán tuvo la oportunidad de aprovechar la amistad de que David le tenía confianza para matarlo, y él hubiera asegurado su lugar en el reino y el favor de su padre también, porque pues Saúl estaba buscando matarlo. Entonces yo me imagino que Saúl iba a estar muy complacido por quien matara a su enemigo, ¿verdad? Y más si era su hijo. Exactamente. Quiero que veamos un segundo ejemplo. Es el hombre Oseas. En este libro encontramos a un hombre que tuvo que hacer un sacrificio muy grande, que mostraba el amor de Dios para su pueblo, y era amar a una mujer que no lo amaba, que no le era fiel. Y miren, si nos ponemos a pensar en esto, yo lo hice, y si Dios me dijera, Mercedes, cásate con un hombre que al nomás casarte con él, va a dejar de serte fiel. Yo no quisiera estar en esa situación. Imagínense a lo que este hombre tuvo que renunciar, porque Dios pide cosas muchas veces tan insignificantes de nosotros y no estamos dispuestas a hacerlas, pero él estuvo dispuesto a entregar el resto de su vida a una mujer que la verdad no iba a hacer lo mismo con él. Dice en Oseas 3:1, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Y quisiera que nos demos cuenta que nosotros somos esta mujer, así como Dios es representado por Oseas. ¿Y qué se dice de esta mujer? Que ella no le es fiel. Y aún así Dios decide demostrarnos su amor. Amén, qué bonito. Qué bonito. Y como dices, Mercedes, nosotros somos esta mujer de la que se habla en Oseas. Y muchas veces nosotros podemos estar leyendo la Biblia y pasamos por estas historias y leemos que la mujer no le era fiel, y así era el amor del pueblo de Israel hacia Dios. Y decimos, sí, pues, wow, qué alegoría y qué cosas. Pero no nos detenemos a pensar en que nosotros
somos esta mujer, está hablando de nosotros. ¿Y por qué? Porque tenemos, igual que esa mujer, otros amores, o sea, dioses ajenos, y que pueden ser cosas que quizás no sean malas, digamos, no sé, un libro que no tiene nada de malo, pero el hecho de pasar tiempo leyendo ese libro nos va a quitar el espacio que nosotros tenemos para poder orar y para poder leer la Biblia. Claro, no es que estemos orando y leyendo y cantando todo el tiempo, sino que nos puede eliminar eso. Simplemente no poner a Dios como tu primera cosa. Exacto. Así es. Y miren, de Oseas creo que se puede hablar mucho, pero quiero ver solamente un punto, que dice, su nombre significa salvación. Y esto inmediatamente nos hace pensar en el amor de Jesucristo para con nosotros. Y sabemos que Jesús es el ejemplo supremo de amor para con nosotros. Él nos mostró su amor, en que no solo dio su vida, como vimos nacer en un pesebre, ser humillado de tal forma, pero Él sabía quiénes éramos nosotros, sabía qué le íbamos a hacer, que día con día lo íbamos a desechar, y aún así decidió descender a la tierra para vivir de la forma en que vivió, y por gente que lo iba a despreciar. Y en Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué hermoso esto. Y me gustaría leerles una historia que es una alegoría a esto. Basi dice, el profesor Christensen daba clases en una universidad pequeña de los Estados Unidos. Era el maestro de religión y todos los estudiantes debían tomar su clase. Él se esforzaba por explicarle a su clase la esencia del evangelio, pero se daba cuenta que no tomaban con seriedad el cristianismo. Este año él tuvo un estudiante especial. Su nombre, Steve, estaba comenzando con el interés de ir a un seminario para el ministerio. Era popular y la estrella del equipo de americano y el mejor estudiante en la clase del profesor Christensen. Un día el profesor le pidió hablar a Steve. Le preguntó cuántas lagartijas o despechadas, que se le llama así en otros lugares, podía él hacer. Él le respondió, hago 200 cada noche. ¿200? Muy bien. ¿Crees que pueda hacer 300? Le preguntó, puedo intentar. Entonces el profesor le explicó lo que tenía en mente para el viernes. El viernes llegó, todos estaban emocionados para que terminaran las clases y poder asistir a una fiesta que el profesor Christensen había preparado en su clase. El maestro sacó una caja de donas. Se le acercó a la primera estudiante de la primera fila y le preguntó, Cynthia, ¿quieres una dona? Ella respondió que sí. El maestro volteó a Steve y le preguntó, Steve, ¿quieres hacer 10 lagartijas para que Cynthia pueda tomar una dona? A lo que Steve rápidamente respondió que sí e hizo 10 lagartijas rápidas. El maestro puso la dona en el escritorio de Cynthia. Así siguió la primera fila, cada uno recibió una dona y Steve hizo las 10 lagartijas de cada quien. Scott estaba en la segunda fila. Él estaba en el equipo de básquetbol y estaba en tan buena condición como Steve. Cuando el maestro le preguntó si quería una dona, Scott le respondió, ¿puedo hacer mis propias lagartijas? A lo que el maestro respondió, no, las tiene que hacer Steve. Scott respondió, entonces no quiero una. El maestro se volteó y le preguntó a Steve, ¿pudieras hacer 10 lagartijas para que Scott pueda tener una dona que no quiere? Steve obedeció. Scott dijo, dije que no quería una. A lo que el maestro respondió, mira, este es mi salón, mi clase y mis donas. Solo déjala en la mesa si no la quieres. Así puso una dona en el escritorio de Scott. Para ahorita Steve estaba comenzando a alentarse. Se quedaba en el suelo porque era mucho esfuerzo levantarse. Comenzaba a sudar. El maestro continuó a la tercera fila. Los estudiantes comenzaron a enojarse. Le tocó a Jenny. Cuando el profesor le preguntó, ella respondió con un rotundo no. Entonces el maestro le preguntó a Steve si estaría dispuesto a hacer las lagartijas para que Jenny pudiera recibir la dona que no quería. Steve hizo las 10 lagartijas y Jenny recibió su dona. El salón estaba incómodo. Los estudiantes decían que no a las donas. Steve estaba esforzándose en hacer las lagartijas. Ya había un pequeño charco de sudor en el piso bajo su cara. Se estaba poniendo rojo por el esfuerzo. Cuando comenzó con la cuarta fila, ya había más estudiantes en el salón de otras aulas y Steve estuvo dispuesto a hacer las lagartijas por cada uno. Susan era la última. El profesor le preguntó, Susan, ¿quieres una dona? Ella, con lágrimas en los ojos, le preguntó al profesor por qué no podía ayudar a Steve. El profesor le respondió entre lágrimas, no, Steve tiene que hacerlo solo. Yo le di esta tarea y él está a cargo de ver que cada estudiante tenga la oportunidad de escoger tomar o no su dona.
Cuando decidí tener una fiesta en este último día de clases, revisé las calificaciones. Steve era el único estudiante con calificaciones perfectas. Los demás habían fallado algún examen o no habían llegado a alguna clase o habían entregado algún trabajo mal hecho. Steve me dijo que en el americano, si haces algo mal, debes hacer lagartijas. Entonces le dije que ninguno podría venir a mi fiesta si él no pagaba el precio. Él y yo hicimos un pacto por ustedes. Entonces le dijo a Steve, ¿pudieras hacer 10 lagartijas para que Susan pueda recibir su dona? Al terminar la última serie de lagartijas, Steve se dejó caer al suelo. El profesor Christianson se volvió para con su clase y les dijo, y así es como nuestro Salvador Jesucristo le rogó al Padre en la cruz diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con el entendimiento que había hecho todo lo que fue requerido de él, había entregado su vida, y así como algunos en este salón, muchos de nosotros dejamos ese regalo en el escritorio, sin comerlo. 2 estudiantes ayudaron a Steve a pararse. Él estaba agotado físicamente, pero tenía una sonrisa en su rostro. El maestro le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel, y añadió, no todas las prédicas son dadas con palabras. Volviéndose a la clase, el profesor les dijo, lo que quiero es que ustedes logren entender a cabalidad todas las riquezas y la misericordia que les han sido dadas por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Padre no entregó solamente a su Hijo unigénito, sino que lo entregó por todos nosotros, ahora y por los siglos. Si aceptamos o no el regalo que nos da, el precio ya fue pagado. ¿No seríamos necios y desagradecidos si lo dejamos en el escritorio? Amén. Así es. Qué tremendo, ¿verdad, esto? Así es. Sí. Qué tremendo. Y ver que Dios siempre nos da esa oportunidad de venir a sus pies, de pedir perdón, porque como dice la escritura que tú leías, Ethan, todos nos descarriamos. Entonces todos necesitamos perdón. Así es. Y es el siguiente punto que me gustaría ver. Para mí, esta parte es tal vez la forma más difícil de demostrar amor. ¿Por qué? Porque, como dice Efesios 4:32, ahorita les voy a decir por qué leo este versículo. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Vemos que el perdón, el amor y la misericordia están relacionados, pues Dios muestra su misericordia a través del perdón, y Él quiere que esta verdad, como hemos estado diciendo, sea una realidad de nuestras vidas. Como dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. En Mateo 6:12 vemos la importancia que Dios le da a este asunto en la oración modelo. Imagínense, para que venga en la oración modelo es algo importantísimo. Y es la oración, esta es la oración del Padre Nuestro. Y dice, perdona y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y más adelante en los versículos 14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los demás, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vemos aquí que el perdón es una cosa seria delante de Dios. Tan seria es que Él lo instituye como un pacto. En Mateo 18:21 y 22, que dice así, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora bien, Yamina, no vamos a estar contando cuántas sean 70 veces 7, ¿verdad? Porque si las estamos contando, entonces le estoy poniendo un límite al perdón. Digamos, si te digo, Ethan, te quedan 149 y de ahí ya no más. Eso no es perdonar, porque entonces lo estamos haciendo con un límite. Exactamente. Y cuando hablamos de perdón, casi siempre pensamos en dos cosas. La primera es que Dios nos ha perdonado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y la segunda es que así nosotros debemos perdonar, como Él nos perdonó. Y es en este punto donde, por la misma razón que les contaba hace rato, es lo que se me hace más difícil para uno, de perdonar. ¿Por qué? Porque nos vemos en la realidad de que no tenemos la misma capacidad para perdonar. No es algo natural, ¿verdad? No, y tenemos un dicho, las personas, tenemos un dicho que dice, la tercera es la vencida, ya te pasaste 3 veces, ya no te voy a perdonar. Imagínate. Ni siquiera 70, como Ni siquiera 70 veces 7. Y otra cosa que decimos también mucho es, las personas no cambian.
Así No, es. y eso no, para nada. Nosotros, aunque no cambien, debemos de perdonar. Así es. Y además nosotros no tenemos derecho a decir eso. Ujú. Así es, debemos ver lo que dice la Biblia. Dice, el que no tiene misericordia no va a alcanzar misericordia. Así es, y es algo importante que debemos de ver, que en Dios hay misericordia, en Así es. Dios hay esperanza. Así es. Si Dios puede cambiarnos a nosotros, puede cambiar a otros también, ¿verdad? Así Sí, es. la verdad es que somos nosotros para no perdonar si Él nos perdonó a nosotros. O sea, no vemos lo que nosotros somos. O sea, decimos, yo no lo voy a perdonar como si fuéramos mejores. Ya sé, no, hombre, y parece chistoso, hermanos. Lo digo por mí. Muchas veces, no perdonamos lo que nosotros somos. No aguantamos a personas que son iguales que nosotros. Entonces, Así es. ¿por qué no perdonar? Dices que Lastimosamente. lo dijiste por ti, pero lo dices por todos nosotros, Así en es. realidad. Y Yamina, en Isaías 53 se habla proféticamente de Jesús, pero tú nos hablabas de dos aspectos que querías que viéramos. Así es, mira, el primero nos revela el corazón del hijo en el momento más difícil de su vida, y el segundo es lo que el padre permitió que sucediera, que le sucediera a él. Gabriel, ¿pudieras leernos los versos 3 y 4? Claro que sí, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vemos que hay una característica muy especial en esto, y es que él sigue siendo herido, por nuestros errores, y también sufre con nosotros cuando nosotros sufrimos, ¿verdad? Así Sí, es. Yamina. En el segundo punto que vemos en Isaías 53, se da una característica del Padre que a todos podría sorprendernos. Y si usamos nuestra lógica, que es limitadísima, podríamos hasta enojarnos. Y es que aquí, como Dios Padre permitió que su Hijo amado fuera herido, así muchas veces Él va a permitir que nosotros seamos heridos. ¿Y cómo Dios puede permitir que yo sea herido? Así es una garantía que todo cristiano debe de tener. Pero me gustaría ver lo que dice el verso 12, que dice que nos da una clave más bien. Dice que Él oró por los transgresores. Es una clave que nos da el Señor, que Él mismo lo hizo en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es que Él se humilló a recibir tal menosprecio? Y no solamente lo hizo, sino que oró por estas personas. Porque la verdad, siendo Él tan grande, decidió interceder por ellos. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Porque no somos perfectos Exacto. y necesitamos de su gracia. Así es. Y el Señor nos invita a hacer esto. ¿Por qué? Porque no solamente va a actuar en pro de la persona que nos está ofendiendo, pero también va a actuar en nuestras vidas. Él hace dos obras a la vez. Así es, al interceder morimos al yo. ¿Y qué es morir al yo? Es poner las necesidades de otras personas antes que la nuestra. Y al hacer esto, su vida es reflejado en nuestras vidas. Así es. Sabes, es que su cualidad más grande es el amor. Y imaginemos lo que el Padre ha de sentir cuando nosotros hacemos lo que Él hizo, que Él amó de tal manera al mundo que dio su vida para que todos tuviéramos vida. Y de verdad tenemos que vivir nuestra vida de esta manera, cada día, mostrando el amor de Dios, aunque nos cueste, y no solo pasar desapercibido y guardar ese amor que es grandísimo para nosotros mismos. Debemos de compartirlo a la demás gente, tanto como ser más humildes, saludar a todos, como ya nos ha comentado el pastor, que vean que nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Dios. Amén. Así es, como lo que tú dices está relacionado con lo que dijimos anteriormente, con lo que Mercedes dijo, que podemos llegar a ser un canal de bendición y de amor a otras personas. Y bueno, a todos nuestros radioescuchas, nos gustaría que esta noche esta frase tomara relevancia de nuevo. Me gustaría que la repitiéramos todos juntos, por favor. ¿Listos? Sí. Dice, ¿sí? 1, 2, 3. Dios es amor. Amén. 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 Saludos a mi mamá Ruth. Muchas gracias, jóvenes. Dios es amor y hemos visto muchas o varias formas en lo que lo es. En el transcurso del programa, personas estaban interesadas en saber el horario
de cómo va a estar el seminario el 19 y 20. Solo les comento, el día sábado 19, el horario va a ser de 9 a 1, la sesión matutina, y la sesión vespertina en la tarde va a ser de 3 a 7. El hermano Oscar va a estar enseñando en la mañana y en la tarde. Y el día domingo 20, lo que estamos haciendo es invitando a las iglesias hermanas para que todas las iglesias nos reunamos el día domingo allí en Cintermex. Será de 9 a 1. Pero por supuesto, tenemos toda la tarde disponible. El salón es nuestro todo ese día. Así es que por favor hagan planes para estar ahí presentes. Jóvenes, de nuevo les digo, muchísimas gracias. Han dedicado meses para este trabajo. Es un mensaje que de veras viene del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Lo digo por todos, hermano, y gracias a ustedes, de verdad. Yo hoy oré y mi oración fue justamente que no fuera algo como una práctica de esto que llevamos, sino que fluyera todo. Y fluyó, pero maravillosamente. Gracias a Dios. De veras, fue un tiempo lindo. Mercedes, Ethan, Gabriel, Yamina, que Dios les bendiga. Y José Luis Rodríguez, muchas gracias. Dios les bendiga. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.